La semana pasada se rompió en 3 ocasiones el récord no oficial de calor a nivel global. Los datos exponen además que América Latina y el Caribe ha alcanzado su mayor tasa de calentamiento en 30 años. Las temperaturas en la región aumentaron en promedio 0,2 grados Celsius cada década. Este es el índice más alto desde que se tiene registro. Para analizar la situación de la región vamos a conectar con Álvaro Zopati. Él es especialista en políticas climáticas globales. Álvaro, gracias por estar en Directo América. Muy buenos días, Ángela, un gusto estar con ustedes. Partes de México, de Centroamérica y del Caribe registraron calor extremo en junio pasado. ¿Esto es un fenómeno cíclico o podemos ver aquí el impacto del calentamiento global? Gracias, muy buena pregunta. En general, para observar el impacto del cambio climático, del calentamiento global, tenemos que observar series temporales más extendidas, pero efectivamente el aumento en la frecuencia, la intensidad y la duración de estos eventos nos marcan un patrón que muy probablemente está asociado al cambio climático y al calentamiento global. Al mismo tiempo sucede en casos como el de Uruguay, que está enfrentando una fuertísima sequía que tiene a sus autoridades en jaque y además que representa un gran riesgo, pues porque no hay agua. Hay una sequía que no permite que haya agua potable suficiente para la población. Sí, sí, efectivamente, este patrón también está relacionado muy probablemente con el calentamiento global o con el cambio climático, el déficit hídrico o la reducción de las precipitaciones en toda la zona del sudeste de Sudamérica, que no solo afecta a Uruguay, aunque en este caso particular lo ha afectado especialmente, sino también al noreste de Argentina y al sureste de Brasil. Es un evento que ya lleva algunos años, que se está acentuando y bueno, ahora vamos a ver qué sucede durante estos próximos meses, a ver si cambia el patrón. Pero además a estas condiciones que se dan en la región se suma el anuncio de la Organización Meteorológica Mundial que declaró la llegada oficial de El Niño. Quiero preguntarle por las implicaciones que tiene este fenómeno si tenemos en cuenta pues el ambiente climático actual. Sí, muchas gracias, Ángela. Nuevamente es una pregunta interesante porque se están siempre realizando muchos estudios sobre el fenómeno del niño, la niña y su interacción con el cambio climático. En términos generales, podemos decir que muy probablemente, tal como lo dijo la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, estamos iniciando un periodo de niño con una alta probabilidad. No es que es 100% seguro, pero es muy probable. Esto puede tener implicancias diferentes en distintas regiones. Por ejemplo, dentro de lo que es Latinoamérica, en el sureste o el sur de Sudamérica podrían aumentar significativamente las precipitaciones, mientras que en el norte de Sudamérica o en Centroamérica y el Caribe podría haber un déficit también hídrico o una reducción de las precipitaciones. Afecta de distintas maneras a cada subregión. Bueno, y aquí tenemos que preguntarnos si están los países de la región preparados para asumir esta falta de agua o esta falta de recursos hídricos que se va a presentar. Bien, también es una pregunta muy, muy interesante, depende de cada país, y no solo de cada país, sino de cada subregión dentro de los países. Hay países que vienen trabajando hace tiempo en políticas no solo de adaptación al cambio climático en general, sino de infraestructura hídrica. Otros países están un poco más rezagados, pero también depende de las condiciones estructurales de los sistemas productivos, del tipo del nivel de desarrollo de cada país y de las sociedades que lo habitan. No es solamente a nivel país, pero en general ha habido avances en las últimas, sobre todo en la última década, por lo menos en algunos aspectos como sistemas de alerta temprana o sobre todo lo que hace a información. Eso ha crecido mucho. Álvaro, en otros temas, una de las consecuencias más complejas del calentamiento global es el aumento en el nivel de los océanos. De este tema se ha hablado mucho, pero concentrándonos en esta problemática, ¿cuáles son los países de nuestra región que más se han visto afectados hasta el momento? Bien, de acuerdo al mismo informe que has mencionado de la OMM, por lo menos en América Latina y el Caribe, se observa que en algunas zonas como en el Océano Atlántico Sur o en el Atlántico Norte subtropical, el aumento del nivel del mar ha sido un poco superior a la media global, lo cual tiene implicancias serias, sobre todo, bueno, en los países costeros de estas dos subregiones que acabo de mencionar, y los posibles impactos o impactos que inclusive ya se están observando tienen que ver no solo con la intrusión salina del océano sobre las napas de agua dulce, sino también el aumento de probabilidad de eventos relacionados con las crecidas de los mares en las zonas costeras y daños en la infraestructura. Esos son algunos de los problemas, más allá de los que ya
estamos escuchando hace tiempo, y los que se pueden acrecentar como los eventos extremos del estilo huracanes, como ahí están mostrando, que también se han intensificado, sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Y en este caso, ¿cuáles son las medidas puntuales que deberían aplicar los gobiernos ante el escenario de poblaciones inundadas o de dificultad para el acceso a los recursos hídricos? Bien, muchas gracias. Son muchas las medidas, también nuevamente depende del contexto y depende de las posibilidades. En términos generales, para reducir el riesgo de este tipo de eventos y trabajar sobre la vulnerabilidad de estos sistemas, de estas poblaciones, algunas de las medidas tienen que ver con lo que se denomina infraestructura, es decir, aumento o inversiones en sistemas de contención o de protección ante las crecidas del nivel del mar, o en el caso que sean ríos, lo mismo. Por otro lado, como mencioné antes, los sistemas de alerta temprana, de los cuales se habla mucho y no siempre las políticas acompañan, son fundamentales porque esto permite que las poblaciones puedan prepararse con mayor anticipación. Hay países que tienen mucha experiencia en esto. Estas son algunas de las tantas medidas. Y luego la planificación o la ordenación, el ordenamiento territorial tiene también que ver, aunque es una medida de mucho más largo plazo, más compleja política y económicamente, pero que al final hace la diferencia para evitar que haya poblaciones sobreexpuestas en zonas que tienen mucha probabilidad de peligro de ocurrencia de estos fenómenos. Bueno, al final los países del sur global somos los que más duramente sufrimos los efectos del cambio climático, provocados también en gran parte por los mayores contaminantes del mundo que no están en el sur global. ¿Qué tan importante es para usted que exista una política conjunta que pida responsabilidad y finalmente pues el planeta es el mismo, el cielo nos cubre a todos, pues para que se puedan revertir o al menos ralentizar estos efectos? Eh, muy buena también esta pregunta. Es compleja la respuesta. Lo que sabemos es que necesitamos una acción coordinada y global, como bien has dicho. En segundo lugar, el aumento o la sostenibilidad de del flujo financiero, sobre todo de los países del norte global hacia los países en desarrollo o los países menos adelantados, es fundamental para proseguir, sobre todo con los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Y por otra parte, en todo lo que hace a la mitigación, que es lo que en cambio climático se refiere a la reducción de las emisiones de gases o el aumento de las absorciones, es todavía más desafiante porque efectivamente los países más vulnerables o los que más padecen los efectos del cambio climático, en su mayoría no son los que más han contribuido al problema. Esto exige una concertación que se está dando muy gradualmente en la arena internacional, pero todavía resta mucho camino por recorrer y bueno, año a año esperamos que esto vaya cambiando. Y por último, sí quería agregar la dificultad o la complejidad de lo que hace al cambio de las matrices energéticas, por ejemplo, que es fundamental para la reducción de las emisiones, pero que lleva enormes inversiones y en ese sentido también se necesita el apoyo financiero de los países desarrollados. Una discusión que seguro tendremos para otro día. Gracias a ustedes, Álvaro Sí, Sopati, especialista en políticas climáticas globales. gracias. Feliz Un día. placer. Igual. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más en Directo América. Quédese con nosotros.